Bueno, Ok. ya estamos grabando. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver resinas compuestas, ¿ok? Ya pasamos, se terminó de dar todo lo de cementos, ya vieron hasta recubrimientos pulpares. Entonces, no sé qué pasa de una vez, desde la vez anterior, yo le pongo a que ponga video y no prende la cámara, solo lo hace con Zoom. No tengo ni idea de por qué lo está haciendo así. Pero bueno, entonces tengo que investigar por qué no me está poniendo la cámara solo para Zoom, porque utilizo otras dos plataformas y trabaja excelente la cámara. Entonces, tengo que investigar por qué no lo está haciendo. Por eso no me ven. No es porque no ponga mi camarita. De hecho, si ustedes pueden revisar ahí en participantes, digo, por quien dude, está prendida mi cámara, pero no sé. Pero bueno, entonces, el temita de resinas compuestas ya entra dentro de los materiales de restauración permanente. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita sobre cementos? ¿Cuántos cementos eran? 4. 4. ¿Cuáles son? Zoe. Zoe, Este. como el grupo. Ajá. Ionómero de vidrio. Ionómero de vidrio. Carboxilato de... Ajá. Carboxilato de zinc. Y Fosfato de zinc. fosfato de zinc. Gracias. Entonces, bueno, ya sabemos, ya vimos estos 4 y el recubrimiento, que es el hidróxido de calcio. Ya también vimos MTA. Entonces, ¿qué era lo qué hace el MTA y para qué me sirve el MTA? Bueno, entonces, ahora sí, ya nos toca pasar a materiales de restauración permanente. Entre ellos, ¿quiénes son? Los materiales de restauración permanente directos, como por ejemplo las resinas compuestas, las amalgamas. Pero hoy vamos a iniciar con resinas compuestas. ¿Qué es una resina compuesta? ¿O cuáles son esas resinas compuestas? En algún momento yo supongo que han ido al dentista, ¿ok? Entonces, sabemos más o menos, a lo mejor porque el dentista nos ha dicho, es que te vamos a poner una resina. Bueno, pero pues yo ni me la veo, ¿no? Porque pues quién sabe. O sea, ahí me la puso, yo ni veo nada cuando termina y capaz que ni me hizo nada. ¿Por qué? Porque la resina compuesta tiene una característica, o la característica que tiene es que es estética, que son materiales estéticos, no se ven en boca. Entonces, vamos a ver este video. Ay, pero déjenme dejar de compartir. No, sí. Ustedes me dicen si se escucha, aunque no necesita escucharse. Así está bien que no se escuche. Ahí está. Vamos a ver desde la colocación. ¿Qué rayos es una resina? Vamos a ver qué es una resina, pero primero vamos a darnos una pequeña idea. Para ya después, cuando les esté diciendo las cosas, digan, ah, no, pues sí, ya entendí, ¿no? O tengan un poquito más de idea. Van a restaurar aquí un dientito en el sector posterior. Y lo vamos a explicar. Bueno, ahí está todo el diente con caries. Y si se fijan, ya está aislado. Y van a empezar a hacer su cavidad.
como lo que les están enseñando a hacer en operatoria. Ujú. Ok, ya hicieron su cavidad, ahí como Dios les da a entender, bueno, siguiendo la caries, ¿no? Ahí pusieron, eso es teflón, para aislar al dientito, a los dientitos de al lado. ¿Por qué? ¿Qué es eso que están agregando ahí? Es ácido grabador, medio mal puesto, la verdad, pero bueno. Entonces, todo eso es ácido grabador. Para el cual ya se tardaron mucho. ¿Qué hace un ácido grabador? Prepara la superficie del dientito, ¿ok? Se lava perfectamente bien, no se le aplica aire, ahí le están poniendo, cuando veamos adhesivos verán que no se le debe de aplicar aire, pero bueno, solo se seca, no se deseca. Y después se agrega eso que están poniendo ahí, es adhesivo dentinario. ¿Mm? Está la manera correcta también de colocar adhesivo dentinario. Nosotros estamos viendo solamente cómo son los pasos. No quiere decir que esté totalmente bien eso. Y se fijaron, echaron aire y después polimerizan. Polimerizan el ácido grabador. Ahora sí, ya viene la resina. ¿Cuál fue el objetivo de poner un adhesivo después de grabar la superficie, de preparar la superficie? Por eso se llama adhesivo, es un pegol. Es algo que me va a servir para adherir a la resina al dientito. Si no colocáramos adhesivo, no podríamos pegar muy bien a la resina se caería, ¿ok? Vean, ahí ya están colocando, esa es una técnica para colocación de resinas. La están colocando porción por porción, polimerizan, colocan otra porción. Si se fijan, no están colocando a la resina en todo el piso y en todas las paredes. ¿Por qué? Es un polímero, recordémoslo. ¿Y qué hace un polímero cuando está polimerizando, está endureciendo? Se contrae. ¿Ok? Y entonces, si nosotros cubriéramos todas las paredes de una sola intención, entonces tendríamos mucho estrés en el diente, porque la resina se contrae y va a estar pegada al diente, pues entonces el diente lo va a traer, lo va a tensionar en dirección de la contracción que está sufriendo la resina. Y entonces, ¿qué va a generar el dolor, la contracción y ese estrés en el diente? Sensibilidad, ¿ok? Y bueno, eso no está tan lindo porque como que le dan para que se note y para que lo caractericen y le ponen, si se fijan, le pusieron como un pigmento. Eso ya es caracterización de la resina. Pigmento para que se vea más natural, pero a veces le ponen caries y pues, la verdad es que ¿para qué fueron al dentista? Pues para quitarse la caries, ¿no? Entonces, a veces no es tan bueno. Lo último que le agregaron es glicerina. ¿Para qué? Para que aísle la porción superior, la última capa que vamos a polimerizar, porque si se fijaron, lo hicieron antes de polimerizar. ¿Para qué? Para que el oxígeno no inhiba hasta ahí, porque eso ya no se hace. Para que el polímero no se inhiba por el contacto con el oxígeno, ¿ok? Cada vez que nosotros polimerizamos una capa de resina, vamos a tener que ay, no es cierto, esta no es. Que se va a formar una capa inhibida por el oxígeno.
Ajá. Gracias a esa capa inhibida por el oxígeno, nosotros podemos colocar otra capa encima de resina y va a polimerizar perfectamente bien. Pero en la última capa no se quiere, por eso le pusieron esa glicerina hasta arriba y luego polimerizaron. Ese como algo transparente, como gelecito que se notó, para evitar el contacto con el oxígeno, ¿ok? Y entonces evitar la formación de esa capa inhibida de la polimerización, ¿ok? Y quede más tersa la resina, sin resina no polimerizada, ¿ok? Pero bueno, entonces, esa fue como la introducción para ver cómo y para qué y de lo que vamos a ir explicando poco a poquito sobre las resinas. Doctora, si se deja la resina polimerizada, ¿se dañaría esa restauración o qué Si no, pasaría? ajá, si no, o sea, si no dejamos, más bien, o si dejamos la capa inhibida por el oxígeno, esa capa no polimerizada, Ajá. ajá, sí, se daña la resina. ¿Por qué? Porque esa capa que no está bien polimerizada queda porosa y pues no está polimerizada, ¿verdad? Está medio polimerizada. Entonces, se va a desgastar más rápido, está porosa y entonces eso va a generar acumulamiento de bacterias, de comida, de todo, con lo que vamos a resultar después con caries secundaria. El paciente siempre va a sentir como una molestia, como algo rasposo, ¿ok? Y no es muy, por eso no se recomienda dejar esa capita. Ajá. Ahora bien, ¿de qué otra manera yo puedo? Ay, se me olvidó ponerle glicerina y ya polimericé. No pasa nada. También podemos, al momento de pulir, ¿no? Eliminar esa capa. Y entonces, cuando yo ponga glicerina, no pulo, también debes de pulir. Siempre, sea como sea, termines como termines tu restauración de resina, siempre debes de pulir para dejar superficies perfectamente lisas y bien terminadas. Ajá. Muchas gracias, doctora. Por nada. Entonces, bueno, vamos a ver, ya entramos a resinas, que la norma que rige a las resinas compuestas es la norma número 27. Ojo, una cosa es resinas compuestas y vamos a ver otra cosa que se llaman resinas acrílicas. ¿Ok? Ambas son polímeros, pero no quiere decir que sean lo mismo y que se utilicen para lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos hablando únicamente de resinas compuestas. También se les llaman composites. Ajá. Que luego les dicen, sí que el composite, déjenme cerrar porque están haciendo un ruido en los perros de mis vecinos. Bueno, se baja tantito el ruido, pero no mucho. Doctora, Entonces, disculpe. dime. Hay unas fresas que tienen por colores unas franjas como azules, amarillas o rojas. Y bueno, lo que tengo entendido es que cambian conforme a su grano, porque son las de diamante. ¿Esas también sirven para sacarle, bueno, como pulir las resinas? Cuando no tienes otra cosa, sí, la más fina, con el riesgo de que desgastes demasiado la resina que acabas de poner. Sin embargo, hay unas fresas especiales para pulido, que son las multifilos. No sé si se las vayan a pedir en OPE, digo en restauradora. Pero estas fresitas tienen muchas hojitas, muchos filos. Andan como en 32 hojas, me parece. Entonces, por eso se llaman multifilos. Y estas son excelentes para
darle terminado a tu restauración de resina. Obviamente, ya después puedes utilizar, ¿cómo se llama? Puedes utilizar hasta una pasta diamantada para finalizar, pero la verdad es que yo te recomiendo, o les recomiendo, que en vez de una fresa de diamante, porque en realidad las fresas de diamante están diseñadas para desgastar esmalte, las de carburo están diseñadas para dentina, y para esto, para desgastar resina, para darle una buena terminación, para eso están las multifilos. Sí, doctora, gracias. Pues nada, pero de que se pueden usar, se pueden usar. Teniendo mucho control en la mano para no llevarte la resina. Y bueno. ¿Qué más? Ah, sí. Entonces, está la norma número 27 de la ADA. Ahí no dice, pero es de la ADA. Esta norma nos dice muchas cosas y tiene un chorro de pruebas que se le hacen a las resinas. Yo solo les pongo 3, porque son las pruebas más críticas que se le realizan a una resina. ¿Ok? 1, profundidad de curado. Esta de profundidad de curado es porque la norma nos dice que nosotros debemos de polimerizar, y para que quede bien polimerizada, cada capa debe de medir 2 milímetros. Ajá, máximo, no más, para que quede bien polimerizada, para que la luz atraviese toda la resina. Si la norma nos dice o hace referencia de que si nosotros ponemos capas más largas, más grandes, más anchas, existe la posibilidad de que la resina no se polimerice completamente. Entonces, eso le va a disminuir propiedades a tu resina. ¿Ok? Entonces, eso es por norma, 2 milímetros. Ahorita vamos a ver la excepción, ¿no? Pero casi todas las resinas es por 2 milímetros de espesor de película o de capa. Resistencia a la flexión. Esto, bueno, y resistencia a la compresión, que van las dos juntas, ¿no? Van juntas, con pegadas. ¿Por qué? Porque van a estar sometidas a cargas, ¿ok? Entonces, recordemos que las cargas que están presentes en boca cuando nosotros estamos masticando no son cargas puras. Quedamos en que hay una mezcla. Son mixtas, cargas mixtas. Esto quiere decir que cada vez que masticamos, se vio que se da compresión, hay fuerza traccional y fuerza tensional, tangencial. Fuerza compresiva, fuerza traccional, fuerza tangencial. ¿Ok? Entonces, por eso es que se llama que nosotros tenemos y ejercemos unas cargas mixtas cuando masticamos. No son puras. Por eso es que estas dos van de la mano y son súper, súper, súper importantes. Porque la resina debe de soportar con presión toda la carga masticatoria y aparte ser lo suficientemente flexible como para no fracturarse ante la masticación. Disculpe, doctora. Perdón que la interrumpa. Es que creo que a todos se nos congeló la pantalla en una página de internet. Es esta. La de norma 27. Ajá. No la he cambiado. Sigo con esto. Es que creímos que estaba hablando de una presentación o algo. Y nos confundimos un poco porque en la pantalla no veíamos lo que nos estaba diciendo. Entonces, creímos que se nos había congelado. Sí. Ok. Es que les estaba hablando de la resistencia a la flexión y resistencia a compresión y nada más nos estábamos recordando, les estaba tratando de recordar lo que ya habíamos visto. Ok. Una disculpa. Gracias. No te preocupes, está bien, está bien. Gracias. Y entonces, bueno, otra cosa que nos dice la norma es justo este cuadrito. Es algo súper importante. La norma nos dice que hay que tomar en cuenta el tamaño de partícula inorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el material, la resina, está hecho de material inorgánico y material orgánico.
Entonces, ¿quién es el material orgánico que dice que es el principal componente? Es la resina en sí. No. Ajá. Doctora, disculpe, creo que está su pantalla en otra que no es la presentación, porque no vemos lo que nos está diciendo. A ver, vamos a ver. Dejo de compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, doctora. Y ya, gracias. Estamos viendo. Es que Estábamos veíamos viendo- Ajá. en Google, estaba en Google y no veíamos lo de la norma ni nada de eso. Ok, entonces sí estábamos mal. Bueno, pero ya, lo importante es que ya está, ¿no? Que es la norma número 27. Esto ya lo explicamos, lo de profundidad de corado, resistencia a la fricción y resistencia a la compresión. Y esto, ¿no? Que el principal componente es un material orgánico y al que se le añade partícula inorgánica, ¿ok? ¿Quién es el componente orgánico? Se llama bis-GMA. Que es el bisfenol glicidilmetacrilato. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver, no pasa nada. Que es la resina como tal, el polímero, al que se le va a agregar una partícula inorgánica de distintos tamaños. Vamos a ver que hay muchos tamaños de partícula y entonces tenemos un chorro de resinas. Ajá, y hay que decidir cuál resina utilizar dependiendo del caso. Entonces, y esta partícula inorgánica regularmente es óxido de silicio. Ahora bien, entonces, el componente orgánico me dice que es el que requiere adhesión, lo que vimos en el video. Y la partícula inorgánica, gracias al tamaño de la partícula inorgánica, es como nosotros decidimos en dónde vamos a colocar esa resina, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver el tamaño de la partícula con la colocación. ¿En dónde voy a poner esa resina? Continúo. Fuente de energía externa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Forzosamente requiero de una lámpara para fotopolimerizar resinas. La lámpara es muy importante, por eso la norma la menciona. Ajá. Muy, muy, muy importante. Si la lámpara no cumple con el voltaje, con la potencia, no va a polimerizar su resina. Y es más también, si no cumple con el intervalo de luz que debe de trabajar esa lámpara para poder estimular al fotoactivador. Entonces, es muy importante qué tipo de resina, investigar qué tipo, de lámpara es la que voy a comprar. Por lo que en su lista de materiales está la lámpara Blue Face de Ivoclar, alámbrica. Hay muchas que son inalámbricas y son muy buenas. Hay otras que no son tan buenas. Regularmente una lámpara que es muy, muy barata. Ay, es que hay lámparas, doctora, que valen 1,000 pesos, valen 1,500, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Son muy malas. Les van a servir para polimerizar su tipodonto. ¿Les va a servir para polimerizar resina en pacientes? Pues sí, la pueden utilizar y a lo mejor verificamos, ay no, yo la siento dura, me van a decir, si está dura la resina, doctora. Sin embargo, muy posiblemente no está bien polimerizada. Parece que sí, pero la verdad es que dudamos mucho que esté bien polimerizada. Entonces, esa lámpara que viene en su lista de materiales no es capricho de nadie. Es una lámpara muy bien pensada para que la compren y les dure y les dure y les dure. ¿Ok?
y es una lámpara muy, muy buena y de las más baratas, de las buenas, ¿ok? Y aparte es alámbrica. Quiere decir que no se les va a descargar. Las que son por pila, y eso ya está demostrado, hay artículos que lo dicen. Cuando las usas de pila, que son las inalámbricas, la tienes que mantener cargando todo el tiempo mientras la estés utilizando con el pequeño riesgo de que se descargue demasiado entre uso y uso. Y entonces ya no estés arrojando la misma fuente de energía, la misma potencia. Eso va a repercutir en que tal vez no se polimerice muy bien tu resina y entonces después el paciente regresa y te diga que cree, se fracturó y llevo 6 meses con ella, doctora. Entonces, hay unas que son muy buenas, inalámbricas, pero obviamente ellas valen como 20,000 pesos, 25,000 pesos. Y la que se les pidió que es alámbrica anda como en 8. Estuvo muy barata en este Buen Fin también. Le hicieron un buen descuento. Entonces, bueno, para que vean, es muy importante la fuente de energía. Recomendaciones determinado, lo que mencionaban hace ratito. ¿Con qué yo voy a terminar? ¿Con qué voy a pulir la resina? Ah, bueno, tiene sus instrumentos especiales. Cada material va a tenerlos, ¿ok? Y un protocolo a seguir de pulido. Es súper importante. Ya quedamos en que debemos de dejar bien lisa esa superficie para que no corramos el riesgo de acumulamiento de bacterias, con ello generación de caries, pigmentación, porque eso queda poroso, entonces también podemos tener pigmentaciones. Con ello se echa a perder la resina. Si dejamos piquitos por allí y por allá, se puede fracturar la resina, etc. Entonces, pulido es súper importante. Y condiciones de almacenamiento también es bien importante, si no se les echa a perder el material. Y luego la verdad es que las resinas que son buenas no son tan baratas. Entonces hay que cuidar nuestro material. De hecho, van a ver que las resinas vienen en recipientes oscuros, negros. Son de plástico y son negros, ¿ok? Por una razón. ¿Por qué creen que son oscuros, que son opacos esos recipientes? ¿Por qué se imaginarían ustedes que podríamos poner, o para qué finalidad, poner una sustancia dentro de un frasco oscuro? Para que no pierda sus propiedades por la luz. Exactamente, así es. Entonces, lo que queremos evitar, y todos quieren evitar, es que cuando esté almacenada la resina, esté involucrada con la luz, porque entonces vamos a empezar a tener como una polimerización que yo no quiero en ese momento. Y eso le va a dañar sus propiedades. Si ustedes dejan a la resina así, a la intemperie nomás, y aunque todo esté apagado, pero entra un rayito de sol, ese rayito de sol va a empezar a tratar de polimerizarla, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que la luz blanca tiene todo el espectro visible, ¿sale? Y nuestras lámparas para resinas justamente trabajan en una porción pequeña del espectro visible, ¿ok? Por eso es que las tenemos que tener almacenadas en lugares oscuros, que no les dé la luz, ni la luz de la lámpara, ni la luz del foco, ni la del sol, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces, dijimos que vamos a tener material orgánico y material inorgánico. Ahora bien, dependiendo de la cantidad que yo pueda tener de uno con el otro, es la contracción que va a sufrir el material. En otras palabras, ¿o qué quiere decir esto? Recordemos que los materiales orgánicos, los polímeros, en este caso que es el material orgánico,
cuando endurecen, se contraen. Todos, ya lo habíamos dicho y quedó muy claro. Todos se contraen. Este, pues, no es la excepción. Entonces, entre mayor material inorgánico tenga el material orgánico, va a sufrir menos contracción. ¿Por qué? Porque le va a estorbar para contraerse, ¿estamos de acuerdo? Es como, por ejemplo, todos hemos hecho, bueno, y los que no, háganlo. Es un ejemplo maravilloso. Pastel contra flan. ¿Qué ingredientes trae un pastel y qué ingredientes trae un flan? ¿O qué ingredientes no trae el flan? A ver, ¿quién ha hecho flan? Platíqueme qué ingredientes lleva. No las cantidades, solo los ingredientes. Lleva huevo, Huevo. vainilla, leche, la evaporada. Leche. Leche, no recuerdo, ajá, leche. Huevo. Y Ya la huevo. azúcar. ¿Y Queso. qué? ¿Y queso Y si le quieren poner queso? ¿Queso? Digo, si le quieren poner. Pero básicamente, como dicen, huevo, leche, vainilla, ¿no? Azúcar, me parece. Lleva eso, básicos. Creo que es leche condensada. No importa, leche, la leche que sea. Ahora, el pastel que lleva, Leche, huevo, harina, mantequilla, a veces aceite. no. El Vainilla, polvo para hornear también. polvo para hornear, azúcar. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ingredientes de un flan y de un pastel? ¿Qué no le ponemos al flan que sí lleva el pastel? De los que acabamos de mencionar. ¿Harina? La harina. Harina y el polvo para hornear, ¿no? Porque también llevaba leche. Y pues si queremos le ponemos mantequilla. ¿Ok? Entonces, ahora bien, la diferencia entre los dos es la harina. Cuando yo los cocino, cómo quedan? ¿Cómo queda el flan y cómo queda el pan? Si yo los pusiera en un mismo recipiente, hay uno que queda más esponjoso y más ensanchadito y el otro como que se queda apachurradito. ¿Quién no esponja tanto? ¿El flan? El flan. El flan, ¿ok? ¿Por qué le pasa eso al flan? Porque tiene huevo. Y han visto cuando hacemos huevo, como que se contrae el huevo. Se hace hasta bolitas, ¿no? Y se contrae. A menos que le hagamos algún truquillo y se infla. Pero bueno, básicamente el huevo es un polímero natural que cuando lo ponemos a calentar o lo activamos para que cambie su estado de la materia, se va a contraer. Lo mismo pasa con el material orgánico de la resina. En cuanto lo activamos para que cambie su estado de la materia a sólido, se contrae. Y es como el flan. Si yo le pusiera harina a ese flan, ya no se contrae tanto. ¿Por qué? Porque ahora tiene otro material que le estorba a esa contracción. Entre más harina yo le pongo, menos se va a contraer. Entre menos harina le pongo, se va a contraer más. Va a quedar más como un flan que como un pastel. La resina compuesta funciona igual.
entre más material orgánico tengamos y no tanto inorgánico, la contracción va a ser muy grande. Pero si yo le agrego más material inorgánico, voy a ir disminuyendo esa contracción. En otras palabras, quiere decir que un material, una resina que tiene mucho material inorgánico, casi no se va a contraer. Sí se va a contraer, pero no se va a contraer mucho. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? Por allá. Hola. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Seguros? No los oigo convencido. Bueno, es que a mí se me trabó un poquito el audio, pero sí, o sea, entendí la idea general. Ok. Bueno, entonces, ahora bien, la norma clasifica las resinas en clase A y clase B. Clase A, ya cambié la diapo, ¿eh? Clase A es para uso para caras oclusales. Esto quiere decir que es una resina para colocarla en dientes posteriores. Y la clase B es para otros usos. Ahora bien, tanto clase A como clase B van a tener esta división, tipo 1 y tipo 2. Quiere decir que la clase A va a tener tipo 1 y tipo 2 y la clase B va a tener tipo 1 y tipo 2. ¿A qué se refiere tipo 1 y tipo 2? A la reacción, a la activación. ¿De qué manera se va a activar la polimerización de las resinas? La tipo 1 es por reacción química. Estas antes se usaban mucho. Fueron las primeras que salieron. Se llaman resinas compuestas autopolimerizables. Hoy en día ya no se ocupan. Ya no hay, de hecho, en el mercado resinas autopolimerizables. Resinas compuestas, ¿ok? Autopolimerizables ya no hay. ¿Por qué la norma lo sigue teniendo? Ah, porque tenemos esto. En el tipo 2, aquí se clasifican las de activación por energía externa, ya sea por luz, principalmente, o por calor. Y de polimerización dual. ¿Qué quiere decir polimerización dual? Que vamos a tener resinas, en este caso serían unos cementos de polimerización dual, que polimerizan por activación de luz, de energía externa, y aparte ellas solitas se empiezan a polimerizar, terminan de polimerizar solitas. ¿Por qué? Porque polimerizan por reacción química. Entonces, estas de polimerización dual, por eso se llaman así, porque tienen reacción química y también reaccionan por luz. Necesitan ambas, ¿ok? Por eso se llaman duales. La composición de las resinas. Vean, aquí tenemos material orgánico, material inorgánico, ya lo habíamos comentado. El material orgánico, ¿quién es? El principal es bis-GMA. Bisfenol, glicidil, metaacrilato. Vamos a tener otros componentes que pueden ser TECMA o UDMA. Estos me van a servir para cambiarle un poquito la viscosidad a las resinas, al bis-GMA en realidad, porque ese es muy, muy, muy viscoso y así no se puede utilizar. Entonces lo utilizan a estas para bajarle viscosidad y volverla un poquito más fluida. Ahora bien, dentro del material inorgánico vamos a tener al sílice u óxido de silicio, bario, circonio. El circonio y el bario lo pueden utilizar como material o como un agente radioopacador para que las podamos ver en las radiografías. Entonces, ¿para qué me sirve el material inorgánico?
Para reforzar, ya dijimos que, bueno, me ayuda también para disminuir la contracción. Entre más material inorgánico, menor contracción y viceversa. Pero también me sirve para reforzar, esto quiere decir para incrementar la resistencia de esa resina. Quiere decir entonces que entre más material inorgánico, regularmente es más resistente esa resina. Sin embargo, reduce la cantidad de que la luz pueda pasar a través de ellas. Y otra característica es que reduce la cantidad de la matriz. Por eso es que cuando yo tengo más material inorgánico, se contrae menos, porque hay menos matriz, hay menos material orgánico. Y esto lo que va a generar también es, aparte de reforzar, ¿qué va a reforzar? Pues voy a tener mayor dureza de esa resina. Voy a tener mayor resistencia al desgaste. Porque a veces, cuando estamos mastique, terminan esas restauraciones de resina como cazuelas, sin nada de anatomía, ¿ok? Entonces, el material inorgánico ayuda a tener mayor resistencia al desgaste. Menor contracción, ya lo habíamos comentado. Mayor viscosidad, pues sí. Vamos entre mayor material inorgánico, pues obviamente la pastita que yo obtengo, que es la resina, va a ser como más viscosa, más pesada. Va a fluir menos, digámoslo así. Menor absorción. Esto quiere decir que va a absorber menos agua. Todos los polímeros son porosos y tienden a absorber agua, entonces esto me va a ayudar. Mayor radiolucidez, claro, siempre y cuando también tiene que ver con la cantidad de radioopacador que le pone. Mayor módulo elástico, que resiste más, ¿ok? Y resistencia a la compresión y tensión, mejores, entre mayor cantidad de material inorgánico. Ahora bien, no nada más es echarle ahí polvitos y ya, no. Se toma en cuenta el tamaño de la partícula de este material y la distribución e interacción de esta misma partícula. En su momento llegaron a utilizar varios tipos de material inorgánico. En su momento fue cuarzo, pero resultó que era muy abrasivo y no funcionaba mucho. Lo cambiaron también a sílice, pero no era tan duro. Y luego lo cambiaron otra vez a vidrio y ya se desgastaba mucho la resina. Por lo consiguiente, decidieron quedarse con el sílice. Pero aún así decían, híjole, pero como que la partícula no interacciona bien con el material orgánico. Porque es un material inorgánico. Material orgánico y material inorgánico pues, chocan, ¿no? No interaccionan bien entre ellos. Están juntos, pero no revueltos. Y queremos que estén revueltos porque eso le va a incrementar resistencia a mi resina. Y entonces, para que existiera esta interacción material inorgánico y material orgánico, utilizan algo que se llama silano. Es un material que tiene dos bracitos que va a ayudar a juntar al material orgánico con el material inorgánico. Esto es lo que hace el silano. Tenemos al silano en medio con dos bracitos. Estos dos bracitos son terminaciones funcionales. Entonces es una molécula bifuncional que tiene dos funciones. Por eso se llama bifuncional. Tiene un bracito para agarrar al material orgánico y un bracito para agarrar al material inorgánico. Y entonces ya todos son amigos e interactúan súper bien. Y eso le eleva la resistencia a nuestra resina. ¿Sale? Entonces, esto es lo que ya lo habíamos visto.
Pis-Gemea, Tecma, Udma, es mi fase matricial. Así lo van a encontrar en algunos libros, por eso también se los pongo. El silano puede ser vinil, silano, 3-trimetoxicilil, metacrilato. ¡Ay! Me lo tengo que aprender, doctora. No, no es necesario que se lo aprendan. Solo recuerden que es una molécula, que hay una molécula llamada silano, que puede tener un nombrezote. Bueno, ese ya es otra cosa. Y ya va, dependiendo de lo que tenga, pues es cómo se va a comportar esta molécula. Pero no dejará de ser un silano. Es como, por ejemplo, ustedes. Por ejemplo, todos los López. Bueno, de familia, ¿no? Hablemos de mí. Por ejemplo, yo soy Moreno Vargas. Ajá. Y entonces, pues soy una Vargas. O una Moreno, pues. Soy una Moreno. Pero mi nombre es Yoshamina Nova Moreno Vargas. ¿Ok? Pero vengo de la familia Moreno. ¿Sale? Entonces, así como la familia, que son los silanos, van a tener componentes, bueno, miembros de esta familia, como el vinilsilano 3-trimetoxicilil metacrilato. Así hay varios. Y es el agente de unión. Y el material inorgánico, bueno, es nuestra fase dispersa. ¿Qué otra cosa? Básicamente, estas tres cosas, es mi resina compuesta. Ya. Sin embargo, se le agregan inhibidores, pigmentos y opacadores para complementar y tengamos una excelente resina. Los opacadores se le agregan para nosotros poder tener, junto con los pigmentos, ciertas características de nuestras resinas para que podamos tratar de tener la mayor estética posible con estas resinas. Y el agente inhibidor, que es la hidroquinona que le agregan, es para evitar la polimerización mientras está en almacenamiento. Una vez que ya lo van a polimerizar, bueno, se bloquea este inhibidor y ya, termina polimerizando la resina. Pero mientras está en almacenamiento, está funcionando para evitar que polimerice la resina durante el almacenamiento. Y entonces, aquí está la reacción de silanización. Cuando nosotros unimos al silano, porque primero se une el silano con el material orgánico, para que después interactúe con el material orgánico. Es como cuando hay dos amigos que se caen muy mal, ¿no? Que se pelearon y no se soportan ni ver. Siempre hay un mediador. Y este mediador, que es el silano, va y habla primero con uno y lo convence, lo trata de convencer y decirle, no, mira, es que es bien buena persona, es súper lindo, linda. Ajá. Si ustedes son amigos de toda la vida, pues ya dejen de andarse con payasadas, bla, 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 ¿no? Y entonces, les digo, primero habla con uno y ya después los reúne. Lo mismo pasa con la silanización. Primero, el silano se une a la materia inorgánica, que este es el sílice, la partícula del sílice, nada más que está partida a la mitad. Y este es el silano, una cadena larga, 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 que es un polimerito bifuncional. Vean las terminaciones. Esta es una terminación y esta es otra terminación. Y entonces, las terminaciones se unen y queda esta libre para pegársele a la resina, ¿ok? A eso se le llama silanización. Silanización, entonces, es la unión del silano con la partícula inorgánica. Ajá. Lo que va a suceder ahí es que el silano va a recubrir a las partículas de material inorgánico. ¿Sale? Para poder
para que exista la posibilidad de que éstas se unan con el material orgánico. Ahora bien, ¿qué otra cosa se le agrega a la resina? Que es bien, bien, bien importante. Un sistema de activación. Y entonces vamos a tener a un iniciador. Nosotros estamos trabajando con un sistema activador iniciador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a activar a la resina, la polimerización de la resina por la luz. ¿Pero a quién voy a activar? Voy a activar a un iniciador de la polimerización, que puede ser o una amina terciaria para cuando quiero autopolimerización, o puede ser una sustancia sensible a la luz, como la fenilparatoluidina o la canforoquinona. Hoy en día hay otros también, otras sustancias iniciadoras que también se les llaman fotosensibles, y después las podemos ver. Pero básicamente estas son las principales y han estado por años. Y más la canforoquinona. La canforoquinona es la reina. Esta se activa entre los 400 a 500 nanómetros del espectro visible. ¿Se acuerdan cuando vimos óptica? Pues bueno, por eso es que vemos óptica también y vemos el espectro electromagnético. ¿Por qué? Necesitamos saber esto, de dónde a dónde se activa la canforoquinona, que es de 400 a 500 nanómetros. Y su pico más alto de activación es de a los 468 nanómetros. Si nos vamos al espectro electromagnético, esta zona, esta región, corresponde justamente casi a la zona azul. Por eso es que nuestras lámparas de luz azul son bien buenas para polimerizar a esta resina. Cuando tienen este tipo de fotoiniciador. Ok. Habíamos dicho que las resinas tienen material inorgánico. Por eso se llaman compuestas, porque tienen material orgánico y material inorgánico. ¿Qué pasa cuando no tenemos material de relleno? Pues ya dijimos, va a haber contracción. No hay una estabilidad de esas resinas. La contracción de la polimerización va a variar entre 1.5 a 4% en volumen en las primeras 24 horas. Entonces, entre menos material de relleno, peor va a ser la contracción del material. Por lo consiguiente, esto ya lo dijimos, pero otra vez, cuando yo le agrego material o los fabricantes le agregan más material de relleno a sus resinas, refuerzan la matriz polimérica, reducen la contracción, reducen el efecto del coeficiente de expansión lineal térmico. Eso quiere decir que hay menor tensión en la interfase. Aumento en la viscosidad. Esto mejora la manipulación. Las resinas que no tienen relleno, que son las fluidas, son un poquito complicadas de manejar porque son muy fluidas. Entonces, de hecho, hasta existe la posibilidad de que se les formen burbujas. Y una burbuja en una resina, pues a lo mejor no importa tanto, siempre y cuando el paciente no sea ni piloto ni buzo. Entonces, si es piloto de aviones o sí, principalmente de aviones, o buzo, no va a haber problema. Pero si lo es y le llegan a dejar una burbuja dentro de su muelita, de su dientito, y todo lo demás está tapado, y ahí en medio tiene una burbuja, y si se da cuenta el paciente, pueden
pueden correr el riesgo de una demanda. ¿Por qué? Porque la variación de esas presiones, ya sea hacia arriba, hacia el cielo o hacia la profundidad del mar, se van a incrementar las presiones. Esa presión externa va a ejercerse contra el paciente, contra esa persona. Y obviamente a todo él. Y entonces, al existir una burbuja con otra presión diferente, porque nosotros podemos pues alcanzar como a medio nivelar, y aún así, por eso es que se nos tapan los oídos, por el cambio de presiones. Entonces, cuando tienen una pequeña burbujita, así sea mínima, hecha por una resina, que hayan dejado ahí sin darse cuenta, pueden generar mucho dolor, pero muchísimo dolor. De hecho, se supone que existe el riesgo de que si la presión es mucha, muy rápida, puede existir, y bueno, ya hay una burbujita por resina o por ionómero de vidrio, por lo que sea. Si es demasiada la presión, esa burbuja va a reventar, se va a fracturar todo el material que está alrededor. Y el efecto que va a existir con esto es como una mini explosión. Imagínense tener una mini explosión en un diente. Aparte del dolor, existe la posibilidad de que estalle el diente. Y eso, los dientes están en la cabeza. Pues si bien le va al paciente, pues nada más es dolor. Un dolor insoportable, un dolor de cabeza insoportable. Pero si no, puede existir el riesgo de que la persona llegue a morir por esa presión. ¿Ok? Claro, dependiendo del tamaño de la burbuja, por supuesto. Por eso es que es bien importante y hay algo que se llama varodontalgia, ¿ok? Que tiene que ver con la presión. Varo de presión. Varodón, varo, presión, odonto, diente, algia, dolor, o varodontalgia, ¿ok? Entonces, por eso es importante esto de que nos dicen, entre más viscosa la resina compuesta es más fácil de manipular. Pues sí, ¿no? Porque estas son difíciles de manipular y hay que tener mucho cuidado con ellas. Son buenas, pero hay que tener cuidado con ellas. Disminución en la absorción de agua, ya se había platicado, y aumento de los radioopacadores. Ya también, pues, para poder verlos en la radiografía. Cuando yo tengo una resina compuesta que tiene material de relleno, aumenta la durabilidad de esa resina. Solo y solo si las partículas están unidas fuertemente a la matriz. Esto es, que estén bien silanizadas. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué es la contracción? Ya lo habíamos visto. Se vio en polimerización, pero otra vez, cuando los monómeros unidos se van uniendo por fuerzas secundarias. Entonces, cuando están todos separados y se van uniendo uno, otro monómero, otro monómero, otro monómero, para empezar a hacer sus cadenitas, eso va a generar una contracción, una disminución del volumen del material. Por eso es que decimos que siempre tenemos contracción por polimerización. Bueno, ya sabemos que tienen enlaces covalentes. Hay mucha contracción debido a esto, y eso puede generar fuerzas de tensión entre el tejido y el material. Ya lo platiqué, ya lo comenté, que por esta contracción el material jala al dientito y eso genera tensión y eso puede generar dolor. ¿Qué más debilitamiento de adhesión puede generar?
Esto quiere decir que vamos a generar microfiltraciones. Y pues por ahí igual, o grietas en el margen. Y van a generar tinciones, caries, ajá, un mal sellado. Entonces, ya platicamos esto también, lo de la polimerización e inhibición, que es bien importante, súper importante, que las resinas estén almacenadas en recipientes oscuros, ¿ok? ¿Por qué? Para que la luz no interfiera con con el material que aún no está polimerizado. ¿Qué inhibidores se le pueden colocar? Así se llama HTB, hidroxitolueno butilado, al 0.1% en peso. Este es uno, o bien la otra que les había comentado, que es la hidroquinona, y también es a la misma cantidad. Se fijan, es bien poquitito lo que le colocan de inhibidor de la polimerización. Por eso que una vez que ya sale de la jeringuita para utilizarla, no tenemos problema para polimerizarla. Y esto va a aumentar el tiempo de vida, garantizando un tiempo de trabajo adecuado. Porque si la resina empieza a polimerizarles, cuando la quieran acomodar ya va a estar dura y no va a estar totalmente polimerizada, pero pues tampoco les permite manipularla, ¿ok? Entonces, les comento que también lo del sol. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que no dejar la resina en ninguna fuente de luz, ni tampoco en la luz del día. Porque, por ejemplo, yo hice mi servicio en brigadas de Morelos, en el estado de Morelos. Y me acuerdo que pues allá siempre hace mucho sol, mucho calor, y que estábamos, todos nosotros nos pusieron, estábamos en la comunidad de Juctepec, sí era Juctepec. Y entonces, algunos los dejaron abajo de, bueno, como en un espacio donde estaba tapado y estaba bien tapado. Pero a los que estábamos poniendo restauraciones, no consideraron, los que acomodaron, que fueron los del DIF, no consideraron y solo nos pusieron como una lona. Y entonces, pues se nos colaba la luz, dependiendo de cómo se fuera moviendo el sol. Y entonces, pues si nos estaba dando la sombra, pues a trabajarle rápido. Pero si se movía el sol y ya nos estaba, a quien le estuviera dando y estuviera dando el rayo de luz o la luz y estuviéramos trabajando con resina, era horrible. Porque apenas sacábamos la resina, la colocábamos en el diente, la tratábamos de acomodar, ya no se podía. Y estábamos tire y tire la resina, porque no servía. De que nos polimerizaba de volada la resina por la luz. Y como el sol estaba muy intenso, pues no se podía. Ya nos arreglamos para poder trabajar, ¿no? Decidimos rotar a los pacientes, bueno, a los que estuvieran poniendo resinas. Bueno, los de resinas, los que están en la sombra, y los demás poníamos amalgamas, ¿no? Los que estábamos en el sol, dependiendo. Entonces, les digo, si está haciendo mucho calor o el sol es muy intenso también, la resina polimeriza de volada. Y repetimos, no quiere decir que esté totalmente polimerizada, simplemente ya está muy, muy poco manejable. Ahora bien, bueno, dejamos esto aquí a un lado y vamos a la clasificación de las resinas. La clasificación, ya vimos una clasificación que es la de la norma, número 27. Tenemos otra dependiendo del sistema de activación y dependiendo del tamaño de relleno, de partícula del material de relleno. Ya habíamos visto que por sistema de activación tenemos las resinas compuestas de autocurado, que son las de reacción química, las de fotocurado, con energía externa,
de activación dual, que utiliza energía externa más reacción química, y tenemos unas extra que son de termocurado. Estas de termocurado no se utilizan en paciente directamente, se utilizan en laboratorio. Y si las clasificamos por tamaño de relleno, tenemos a las resinas de macro relleno, las de micro relleno, las resinas híbridas, las resinas microhíbridas y las resinas de nano relleno, que son las de ahorita, las boom, y que todo mundo quiere comprar de nano relleno. Me cambio para acá. Entonces, las propiedades. Estas son de las de macro relleno, es que no alcanzo a ver. Sí, resinas de macro relleno. Las resinas compuestas de macro relleno, su partícula anda entre 100, o andaba más bien, andaba entre 1 a 100 micrones o micras. Era pequeña, pero no tan pequeña. Era una partícula irregular. ¿A qué se refiere con irregular? A superficies irregulares. Es como conocemos todos cuando yo recojo una piedra de la calle, pues regularmente pues es irregular. La superficie la podemos limpiar y tiene piquitos acá, tiene una faceta por acá. No es regular, a diferencia de las piedras de río, que son lisas. Y hasta son como baladitas y las vemos y están bien bonitas y suavecitas en la superficie. A eso se refiere con irregular. Entonces, las partículas son irregulares, son como las piedras de la calle. Y entonces, al tener este tipo de partícula, tenía mucha porosidad superficial, este tipo de resinas. Por lo consiguiente, eran de difícil pulido, eran ásperas y sufrían mucho desgaste por estas irregularidades. ¿Ok? Entonces, no se utilizaron mucho, se utilizaron muy poquito tiempo. Hoy en día ya no las hay. Ahora, tenemos otras, después de las de macro relleno, salieron otras que son las de micro relleno, que son las resinas compuestas de acabado fino, así se les conocía. Y entonces son las de relleno, que tienen sílice, se les agregaba sílice pirolítico coloidal, así se llama el sílice. Entonces, va de punto, el tamaño de la partícula iba de 0.2 a 0.04 micrones. Abarcaba poquita área de superficie, pero era eficiente y permitía adicionar otro tipo de relleno. ¿Qué quiere decir esto de ocupaba superficie de área o poca superficie de área o área de superficie? Cuando yo hablo porque se les va a seguir hablando de esto, de área superficial. Cuando una partícula les dicen, es que esta partícula ocupa un área de superficie amplia o esta partícula ocupa un área de superficie poca, baja o pequeña, ¿no? Quiere decir que la partícula ocupa mucho espacio o poco espacio. Un ejemplo para que se lo imaginen, ¿para qué me refiero? Si yo tuviera 2 costales, un costal de papas y un costal, no, costales no, porque ya está medido. ¿Cuánto pesan estos costales? ¿Cuánto volumen, bueno, más bien peso tienen esos costales? Pensemos que pesen 50 kilogramos, no sé la verdad, pero bueno, 50 kilogramos, tengo 50 kilos de papas y 50 kilos de pelotas de ping-pong, que son ligeritas y pequeñitas.
Si yo las distribuyo en el piso, ¿quién ocupa más espacio? Tanto las papas, o sea, si las pongo en un cuarto a las papas del mismo tamaño y otro cuarto del mismo tamaño a las pelotas de ping-pong, ¿quién ocupa más espacio en el piso? Las papas, ¿Por qué? porque tienen una mayor área de que abarca. ¿Porque son más grandes las papas? Bueno, tienen una superficie más grande, ¿no? Más alargada. Ok. Y las pelotitas de ping-pong son más chiquititas, ¿no? Ujú. Ahora bien, vamos a verlo por el peso. Tengo 50 kilos de papas, aunque sean más grandes las papas y más alargaditas. También tengo 50 kilos de pelotas de ping-pong, que son más chiquitas, pero más ligeras. ¿De quién voy a tener más? Perdón, se cortó, doctora. ¿De quién voy a tener más? ¿De papas o de pelotitas de ping-pong? Las papas pesan más y las pelotitas de ping-pong pesan muy poquito. Pues va a tener el mismo peso de ambas, ¿no? Porque de las dos está teniendo el mismo peso, pero en volumen va a ser diferente. Las pelotas de ping pong van a abarcar más espacio porque como pesan menos, usted necesita más. Más. Exactamente. Entonces yo tengo muchas, por 50 kilogramos o 50 kilogramos de pelotitas de ping-pong, tengo un montón. Y de papas, pues también tengo muchas, pero no se comparan en cantidad, porque son muy pesadas las papas. Entonces, si yo las pongo en habitaciones iguales y las trato de distribuir en la superficie, así es. ¿Quién va a ocupar mayor superficie? Las pelotitas de ping-pong, porque tengo muchas, por esos 50 kilogramos. Porque pesan muy poquito. Y entonces abarcan mucho espacio. A eso se refiere esto de que abarcan poca o mucha área de superficie. Entre menos pesada, más pequeñita sea la partícula, tiende a distribuirse en una superficie más amplia. Quiere decir que se distribuye mejor en el material, en la matriz orgánica. Y eso va a hacer que se contraiga menos y tenga mayor resistencia a este material. ¿Ok? Entonces, ahora bien, las propiedades de estas resinas de microrrelleno eran que tenían poquita interacción entre la partícula y la matriz, aun cuando ya estaba prepolimerizada el material de relleno, que le agregaban también. Esto resultaba en un desgaste con astillamiento. Se fracturaba la resina, no aguantaba mucho. Tenía muy buena terminación superficial, o sea que eran muy estéticas, pero tenían muy baja resistencia, ¿ok? Entonces, pues no resultaron ser muy buenas. Aquí están igual repetidas, tenían baja resistencia a la tensión, eran más translúcidas, sí resistían al desgaste, pero se astillaban, tenían mayor coeficiente de expansión lineal térmico, bajo módulo elástico, por eso mismo no tenía muy buena resistencia. Podía generar propagación de fracturas por el astillamiento y no se podía colocar en clases 1, 2 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podía colocar en dientes con carga, expuestos a carga. Y entonces, pues no duraron mucho en el mercado y encontramos a las resinas compuestas que se llamaban tradicionales. Tampoco duraron en el mercado, de hecho ni las explican mucho porque salieron malas, se pigmentaban, tenían sí, baja fractura, pero se pigmentaban. El pulido y el cepillado dental, esto generaba desgastes. Imagínense, por cepillarse los dientes, desgaste, pues no. O sea, la verdad es que salió muy mala esta resina y la cambiaron. Salió la resina compuesta
de partícula pequeña. Por eso es PP, partícula pequeña. Aproximadamente le colocaban de 65 a 77% en volumen o de 80 a 90% en peso, la cantidad de partícula. Tenía más relleno que las resinas compuestas tradicionales y las propiedades físicas eran mejores que las tradicionales. Tenían un mejor módulo elástico, mejor compresión, resistían mejor a la compresión, tenían buena resistencia a la tracción que las resinas de micro relleno y las tradicionales. Sin embargo, eran propensas a la abrasión. Y no se podían colocar en clases 4. Ya no repetimos cuáles son las clases 4 porque seguro ya se las saben. A ver, platíquenme, ¿cuál es la clase 4? ¿De cavidad? ¿De cavidad? Cavidades. Y estas se refieren a cavidades, clase 4. Es la que... Bueno, son Proximales las que de los con incisivos, o bueno, los frontales. En anteriores, ajá. Anteriores, eso. Que termina también deshaciéndose del ángulo también de lo que son los incisivos. Exactamente. Entonces, involucra ángulo incisal. Quiere decir que me va a involucrar pared proximal y, ¿cómo se llama? El ángulo ¿Incisal? y la cara incisal, obviamente, aunque no sea toda. Puede ser un pedacito, pero si ya te involucra el ángulo incisal, es clase 4. Muy bien, ay, qué bonito. Y entonces, también tenían baja translucidez, estas de partícula pequeña. Y yo quiero, en una resina para anteriores, quiero que sea translúcida. ¿Por qué? Pues porque, bueno, sí, la dentina es opaca, pero el esmalte es translúcido. Y si nosotros no colocamos resinas translúcidas, ayudadas de una opaca, claro, si es que está involucrando dentina, va a parecer que puse un chicle ahí pegado. Las resinas pueden ser muy opacas y si las colocamos, estas que son opacas, en dientes anteriores, se va a notar que es una restauración. ¿Ok? Entonces, por eso no era tan buena para dientes anteriores. Y aparte, eran solubles. Quiere decir que se la ponía a mi paciente y a los 3 días ya no tenía resina. No, pero sí se iba desgastando muy fácilmente. Debido a que tenía cristales de metales pesados. Y pues entonces tampoco era muy bueno, ¿no? Porque si tenía cristales de metales pesados y que se estuviera desbaratando la resina en la boca, ¿a dónde van a parar esos metales pesados? Entonces tampoco por eso era muy buena y salió del mercado. Y entonces llegaron las híbridas y las microhíbridas. Y estas se quedaron por muchísimo tiempo. De hecho, todavía las encontramos en el mercado. ¿Por qué? Porque son muy buenas. Por fin le dieron al clavo. ¿Por qué se llaman híbridas? Porque están uniendo partículas de macro relleno y de micro relleno. ¿Ok? El relleno va de 0.1 a 3 micrómetros. Y estas resinas regularmente tienen el 75 al 80% de material inorgánico. Vean, es casi puro material inorgánico en una matriz polimérica. Cubre mucha superficie de área. Cubre mucha superficie de área, aun cuando no tenga tanto relleno, porque vamos a ver que hay otras que tienen muchísimo más relleno. La superficie que obteníamos o que obtenemos con este tipo de resina es muy lisa y muy fácil de pulir y el pulido dura. Entonces es muy buena. Tenemos una superficie muy buena. Tiene muy buena resistencia a la compresión, a la flexión, a la tensión. Y me sirve para anteriores y para posteriores. ¿Ok? Tenemos a las microhíbridas que van de 0.04 a 3 micrómetros, el tamaño de la partícula. Tienen buena resistencia y buena capacidad de pulido. Tenemos a las mini microhíbridas, así se llaman, las mini micro. 0.1 a 1 micrómetro,
y tenemos a las nanohíbridas, que van de 0.005 a 0.02 micrómetros. O sea, es una partícula mega, 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 mega chiquitita. Y tienen muy poquito de resina. Las propiedades de las nanorrelleno, que son las que les digo que están ahorita en el punto. Vean el tamaño, 0.02 a 0.07 micrones. Tienen relleno prepolimerizado. ¿Qué quiere decir esto? Que agarraron resina. Maestra, no, se me... ¿Qué pasó? ¿No se le está trabando a los demás o solamente soy yo? No sé. Se me ¿Se trabó le mucho. está trabando nada más a él o a mí? A mí no se me está Creo que trabando, solo es a doctora. ti. Santiago. Ajá. Ok. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, si no, de todos modos, ya ven que lo dejamos grabado. Entonces, tiene relleno prepolimerizado. ¿Qué quiere decir esto? Ya una resina intentó, las micro intentaron con el prepolimerizado. Quiere decir que polimerizan resina. Ya que está polimerizada, se ponen a rayarla. ¿Sale? Hacer como viruta de resina. Y luego esa la hacen todavía más chiquita, como que la pican. Como como salen luego en la tele, como los cocineros, bueno, los chefs, pican la verdura y así, bien chiquitita, chiquitita, igualito. Para que quede bien pequeñitititita. Obviamente lo hacen con máquinas especiales y súper carísimas. Por eso dice que lleva relleno prepolimerizado. Y entonces, el que le agreguen esto también ayuda a que tenga una mayor resistencia a este tipo de resinas. Tanto resistencia mecánica como al desgaste. Y también su pulido es de larga duración. Estas son es una tablita que les puse, la cantidad de relleno que pueden llegar a tener de acuerdo al tipo de resina y es de acuerdo al fabricante. Ojo, chicos, creo que todos vimos el congreso, vimos las pláticas. Sí, yo sé que una de adhesivos estaba trabando un montón. Pero de las cosas que comentó y que es muy cierto, es que decía él, yo te recomiendo que utilices un adhesivo, que es el Pegol, que ya vimos que va a pegar esta con el diente, la resina con el diente, de la misma marca comercial que tu resina, porque van a pegar súper bien. Puedes utilizar una resina 3M y un adhesivo Ivoclar, pues claro, pero no vas a tener los mismos resultados. A que si tú utilizaras ya sea las dos de TCM o las dos de Ivoclar, no vas a tener el mismo resultado. Entonces sí, eso es muy cierto. Entonces por eso se les recomienda siempre utilizar de la misma casa comercial. Y también saber qué resinas utilizan en cuanto a marcas. 3M es muy buena, Ivoclar también es muy buena, Dentsply también es muy buena. Hay otras resinas que les venden en el mercado que son muy, muy, muy baratas. Esas no son buenas, ¿ok? Pero bueno, ya ustedes se van a ir formando criterio al momento de comprar su material. Una cosa, cuando ya entren a clínica, cuando regresemos a actividades y ustedes puedan entrar a clínica y toda la cosa, van a darse cuenta que la universidad, a pesar de que no, ¿cómo decir? A pesar de que el material que nos provee es gratis, es el mejor. ¿Sale? Tanto para laboratorio, bueno, para laboratorio como que sí se ahorra en algunos materiales, ¿no? Que no, a lo mejor no son tan importantes, pero pues no hay peor problema. Pero todo el material que utiliza
para trabajo en paciente en las clínicas, van a ver que se manejan las mejores marcas en la clínica. Y van a ver que casi todo es Ivoclar, 3M, Dentsply, que son muy buenas marcas. Ahora bien, tenemos otras resinas aparte de las mencionadas. Me voy a ir primero por las compactables para seguir la línea. Estas resinas compactables tienen 70% de relleno. Tienen un área con función intensa. Quiere decir que estamos trabajando con un material de relleno que se involucra bien con el material de matriz. Dice que se puede utilizar para posteriores. De hecho, están indicadas para posteriores. Clase 1 y clase 2. Estamos, ya sea clase simple, compuesta o compleja. ¿Por qué nos dice que estas clases? Porque son las que están completa y absolutamente bajo carga. Todo el tiempo. Entonces tenemos que poner un muy buen material que resista. Y estas resisten. ¿Por qué solo para posteriores? Porque son muy opacas. Y no las podemos colocar en anteriores porque son opacas. Ya dijimos que para anteriores no las podemos poner en anteriores porque yo quiero mejor una resina translúcida. Desgaste por año es de 3.5 micrómetros. Es poquito. Tienen muy buena resistencia. Tienen muy poca contracción porque tienen un chorro de material de relleno. Y son consideradas como sustitutos de amalgama. Quiere decir que soportan mucho. A lo mejor no duran el tiempo de una amalgama. Una amalgama te dura como 10 años, 15 años. A lo mejor esta no te dura tanto tiempo, pero son muy buenas. Y dentro de estas compactables también, ¿no viene? Vienen las bulk. No está. Las bulk, B-U-L-K, bulk. Estas bulk son como estas, igual solo es para posteriores, soportan mucho, son muy buenas. El plus de las bulk es que nos dicen que yo puedo colocar todo de una sola intención. Esta no le hace caso a las capas que vimos anteriormente, de colocar capa por capa la resina. Esta sí podemos agarrar todo un pedazo, lo ponemos y polimerizamos. En teoría dice que no genera tensión en las paredes porque no tiene mucha contracción. Y aunque sea hasta 4 milímetros de espesor, la luz puede polimerizar muy bien toda la resina, porque dijimos que cada capa debe de medir máximo 2 milímetros. El material nos dice que acepta hasta 4 milímetros y todo perfectamente bien polimerizado. ¿Ok? Esas son las bulk. Y entonces reduce muchísimo el tiempo de trabajo. Ahora bien, tenemos otras que se llaman resinas fluidas. Las resinas fluidas tienen bien poquito material de relleno. Como 40% de relleno. Algunas nos dicen que 70%. Pues lo dudo mucho porque si no ya no serían tan fluidas. Se utiliza para odontología conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Para cuando ustedes nada más tienen que quitar un puntito de caries o dejan ese puntito de caries ahí y nada más lo están monitoreando para que no avance, o deciden quitarlo y restauran con esta resina. ¿Ok? Que fluye muy bien, puede entrar y puedo ayudarme con un explorador. Sí, con un explorador para colocar la resina. ¿Sale? No necesitaríamos porque no entraría el instrumento que es la espátula de resinas. A veces las cavidades son tan pequeñitas que no entra la punta del instrumento. Entonces, por eso se dice que es para odontología conservadora. ¿Para qué también se utiliza? Para colocarlas en fosetas y fisuras.
los selladores de fosetas y fisuras son un tipo de resina fluida. ¿Sale? Que bueno, ya llevan preventiva, entonces ya sabemos que son los selladores de fosetas y fisuras. Desgaste rápido. Pues sí, porque no tengo mucho material de relleno. Por eso no se utiliza para trabajo duro. Es para algo sencillo. Módulo elástico bajo. Quiere decir que son muy flexibles. Y algo importante, amortigua tensión por contracción. Secundaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo colocar estas resinas fluidas en una cavidad. Pero a veces cuando estamos siguiendo a la caries, podemos no tener, ahorita nos están pidiendo en el restauradora que pongamos pisos planos. Ya cuando veamos la realidad, muy rara vez vamos a tener pisos planos. Vamos a tener como subidas y bajadas porque vamos siguiendo a la caries. Y ahora con la odontología conservadora, tratamos de no eliminar tejido sano. Entonces nada más vamos siguiendo a la caries. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de depresiones? Estas como pocitos que tenemos en el piso de la cavidad. Ahí podemos utilizar estas resinas únicamente, ¿para qué? Para sellar esos pocitos. Y ahora sí, me puedo acercar más a un piso plano. Y ya después coloco mi cemento o mi base y después mi restauración. Pero se fijan, nunca voy a colocar una restauración final con una resina fluida. Nunca jamás en la vida. Esto casi es temporal, por eso se utiliza para fosetas y fisuras. Entonces, ahora bien, las propiedades fisicoquímicas de manera general de una resina es que tengan buena resistencia a la compresión, buena resistencia a la abrasión, que sean estéticas, eso es bien importante, y que tengan baja contracción de volumen por temperatura. Esto es, que no tengan tanto cambio cuando estamos tomando cosas frías, cosas calientes, cosas frías, cosas calientes. ¿Ok? Esto es lo del cambio dimensional con lo del material empleado en cavidad, ¿no? Que cada vez que nosotros variemos la temperatura de boca, que no haya tanto cambio dimensional. Respuesta biológica. Las moléculas sin polimerizar, esto quiere decir, si yo no genero una buena polimerización, porque no le di el tiempo suficiente o porque no estoy utilizando la lámpara correcta, eso puede generar liberación de sustancias. Sustancias de reciente polimerización. Y esto puede llegar a generar reacciones alérgicas. ¿Ok? Entonces es bien importante polimerizar todo el material. También tiene estos materiales se consideran como de alta energía. Quiere decir que el CELT que tienen estos no se parece para nada al del diente. Para nada. O sea, el diente se va a contraer de una manera, hasta un punto, y la resina todavía se va a contraer más. O se va a expandir más. ¿Ok? A diferencia del diente. Eso es lo único malo de las resinas. Y que requiere también un adhesivo para poder quedarse dentro del dientito. Y bueno, que no genera trastornos sistémicos, siempre y cuando esté bien polimerizada, por favor. Ventajas y desventajas, ya estamos terminando, ya nos vamos a ir a descansar. Ventajas y desventajas, son insolubles, son estéticas, tienen buena biocompatibilidad, y le ponen biocompatibilidad aceptable por el asunto de la polimerización. Tiempo de trabajo corto. Esto quiere decir que puedo ahorrar tiempos, pero colocando bien mi resina. Es compatible con muchos sistemas de adhesión. Quiere decir que todas las resinas son compatibles con cualquier tipo de adhesivo. Por eso es que sí pega. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quieres una excelente adhesión? Utiliza las mismas casas comerciales.
Y antes me decían que servía para cavidades conservadoras. Hoy en día muchos libros siguen diciendo esto. Hoy en día ya no es tan así. Sin embargo, hay que tener ciertos límites para colocarla. Ahorita los vemos. Desventajas, contracción, requiere equipo especial como la lámpara y la espátula, requiere manipulación específica. Y hay unas que son para restauraciones indirectas. Ajá. Bueno, ya vimos las que son las resinas fluidas. Esto es lo que se hace con las resinas fluidas, vean, se ponen en las zonas más profundas, como los pocitos que les digo, para tratar de tener un poquito más uniforme el piso. Las resinas, los cementos a base de resina, después los vamos a ver, que son los de cementos duales, que me sirven para cementar restauraciones realizadas en el laboratorio, estéticas. Y nuestros selladores de fosetas y fisuras. Y les digo que hay restauraciones indirectas, que son estas. Ay, no. Bueno, ahorita vamos a esas. Todo esto ya lo vimos, características. La contracción de las resinas va a depender de la cantidad de relleno, la conductividad térmica. Dijimos que son materiales con alta energía, entonces son malos con la conducción térmica, se consideran aislantes. Sin embargo, el CELT es muy diferente contra el diente. Entonces, ellos reaccionan con la temperatura, pero el pacientito está aislado. El módulo elástico, ya vimos que dependiendo del tipo de resina es el módulo elástico que vamos a tener. Van a absorber agua, dependiendo también de la resina. Y para eso, para también disminuir la absorción de agua, yo tengo que pulir mis resinas, por favor, porque si absorben agua se ablanda la resina, se generan microfibrillas y hay una expansión hidroscópica. Y bueno, son radioopacas. En resumen, las resinas compuestas para dientes anteriores, porque me dan brillo, porque tienen buen color y porque área que no soportan mucha tensión, son las de microrrelleno, microhíbridas y nanohíbridas. Que bueno, las nanohíbridas son muy buenas, ¿eh? Y los que se colocan o se recomiendan para bordes incisales o zonas con tensión son las híbridas para dientes anteriores. Para dientes posteriores tenemos las híbridas, las compactables. Y hay algunas nanohíbridas que también son muy buenas. Esto ya lo vimos, lo hemos estado viendo. Manipulación similar a la amalgama, evitar contracción por polimerización, etc. ¿Cómo voy a elegir una resina? Bueno, pues si quiero estética o no, si el paciente quiere estética o no, eso es importante. Tengo que tomar en cuenta eso. Otra, preparaciones conservadoras. Quiere decir que, por ejemplo, para una clase 2, una clase 1, ya sea simple, compuesta o compleja, no, simple o compuesta está indicada, pero para una compleja que ya involucraría, por ejemplo, oclusal, mesial y vestibular, ahí ya se nos fue toda, que es oclusal, mesial y vestibular, quedaría así. A ver si la puedo. No me va a dejar. Si yo hago una cavidad así, ¿no? Que está así. Ay, no. Era así y abrirme hasta acá. Que yo no tenga nada de esto. Toda esta pared no existe. Ahí yo ya no puedo utilizar una resina. ¿Por qué? Porque está involucrando una cúspide. Jamás procuremos nunca restaurar una cúspide con resina porque se va a fracturar.
¿Qué utilizo ahí? Pues una incrustación, ya sea una incrustación estética o una incrustación metálica. Entonces, a eso se refiere con lo de preparaciones conservadoras. O sea que no cúspides. Cavidades amplias tampoco, pues esta es una cavidad amplia, pues no se recomienda. Puede ser una cavidad profunda porque voy a compensar con mi base. Ajá. Pero amplias no se recomienda. Y pacientes bruxistas, esto es bien importante. Cuando me llega un paciente bruxista, que yo identifico que es bruxista, y quiere forzosamente resinas, díganle la verdad. Díganle, usted quiere resinas, no le van a durar. Se le van a desgastar de volada. Ajá. Entonces, le pueden dar otras opciones si quiere algo estético. Pero resinas no están indicadas. Ahora bien, me podrían decir, pero hoy en día todos son bruxistas. Pues sí, y entonces tomen otra medida. Manden un guarda para alargarle la vida a esas resinas, ¿ok? Estas son las resinas compuestas indirectas. Pueden activarse por luz o por calor o presión, o mixto. Entonces, quiere decir, estas no se ocupan en paciente. Tomamos una impresión, se realiza en el modelo la incrustación, ya sea que se cosa, ya sea que se le ponga luz o presión, o ambas, ya sea la que sea calor y presión, y se obtienen las incrustaciones para poder después cementarlas, ¿ok? Pero bueno, básicamente es esto. Estas son las temperaturas a las que se trabajan y ya, para irnos un poquito más rápido. Manipulación. Estas son la manipulación de la resina. Es por capas oblicuas. Que de hecho creo que ya hay otra técnica, la voy a revisar. Pero bueno, esta es la de capas oblicuas. Vean aquí. Ponemos una capa que debe de involucrar máximo 3 paredes. Y después coloco y polimerizo. Luego otra capa y se polimeriza. Entre capa y capa, dijimos, vamos a tener una parte, una porción, que es la capa inhibida. La capa inhibida por el oxígeno. Por el oxígeno. Esta capa inhibida por el oxígeno va a permitir que cuando nosotros coloquemos la siguiente capa de resina, esta capa número 3 se adhiera a la capa número 1 y a la número 2. Gracias a esta capa inhibida por el oxígeno. Y automáticamente, en cuanto ya está cubierta, esto, que era la capa inhibida por el oxígeno, se polimeriza. Se pescan las dos porciones y terminan bien polimerizadas. Y así continúo capa por capa, capa por capa. Nos recomiendan que sean, entre más capas coloquemos, va a ser mejor, porque eso va a disminuir la contracción y la tensión del dientito. Por eso está este otro ejemplo, que ponemos una, luego dos, luego una, luego la segunda, y así vamos colocando poco a poco hasta que terminamos de hacer la anatomía. Y el video nos ponía, ya cuando llegamos a la capa número 4, ponía acá arriba glicerina. La glicerina va a evitar el contacto del oxígeno con la resina y entonces va a haber una buena polimerización. No se va a formar la capa inhibida por el oxígeno, ¿ok? Y queda una superficie más tersa y más fácil de pulir. Y no hay contaminación. ¿Cómo voy a tomar el color para yo poner una resina?
1. Tengo que utilizar un colorímetro. Tengo que tomar de preferencia la coloración por tercios, porque no, si ustedes se fijan en un espejo y se miran detenidamente, su diente o sus dientes no tienen la misma coloración en gingival, en medio y en incisal. Va a cambiar. Entonces se recomienda tomar la coloración de los 3 tercios. Para ello se utiliza un colorímetro y se recomienda que el dientito esté húmedo y también el colorímetro. Ya dijimos, el juego de la luz. Ajá. Lo de difracción. Ajá. Entonces, el haz de luz va a interactuar con el agua. Y entonces, si el diente está húmedo, el colorímetro también tiene que estar húmedo para que no haya confusión de color con mi ojito. La luz del día es súper importante. Se recomienda que sea a mediodía, cuando ustedes toman color. Ajá. Híjole, doctora, pero si yo voy en la tarde o mi clínica es en la tarde, pues te pegas a una ventana y tratas de tomar lo mejor posible ese color. O conseguir una lámpara de luz blanca, de luz de día, que ahora ya se utiliza, ¿no? De luz de día. Ok. O también pueden hacer un colorímetro hecho por ustedes mismos, solamente que necesitan todos los colores de la loseta, de la resina. Y así pueden hacer ustedes un colorímetro a mano. Entonces, ya tengo mi color, elijo el color, ya lo tengo, lo vuelvo a verificar. Le digo al paciente, tomo un pedacito de resina del color que ya elegí, lo hago bolita, una esfera, y le digo al paciente, humedezca súper bien. Esa es una técnica, ¿eh? Podría no hacerlo. Humedezca súper bien su dientito. Ya que lo humedeció, van a colocar esa esferita, esa perlita que hicieron de resina, la van a colocar sobre el diente. Así no van a grabar, no van a poner así nada. Y van a dejar la perla, no la van a apachurrar. Van a dejar la perlita ahí que medio se agarre y la van a polimerizar. Con mucho cuidado, van a mojar otra vez ese diente con todo y la resina que ya pegó ahí, muy poquito, para que vean si sí da el color con el dientito húmedo. Ajá. Ah, pues sí quedó o no quedó. Bueno, no pasa nada. Únicamente retiro con una pincita ese pedazo o esa esferita de resina. Ajá. No le va a causar ningún daño al esmalte, puesto que no la apachurramos, no le pusimos adhesivo y no grabamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y es una muy buena técnica para toma de color. Si no, nada más con el colorímetro y ya. Y fin, ay, por fin. ¿Tienen alguna duda sobre resinas? Yo sí, doctora. Dime. Decía que la lámpara para fotopolimerizar la Blue Face de Ivoclar, más o menos en cuánto tiempo y a qué como potencia tenemos que poner la lámpara para poder fotopolimerizar una resina. La lámpara ya trae la potencia, ya te la venden tal cual. Ajá. En este caso, la resina que se les pidió, la lámpara, ya está programada. Lo único que tienen que ustedes es controlar el tiempo. Y de hecho, hasta la lámpara ya les avisa. Todas las lámparas les avisan, les dan un pip, pip, pip. Ajá. Es un bip. Entonces, regularmente les pone bip a los 10 segundos. Bip, bip, son 20 segundos. Ajá. Y automáticamente la lámpara se apaga. Corta la luz. Hay otras lámparas que ustedes tienen que apachurrarle para que se apague. Esta no. Esta se apaga solita a los 20 segundos. Y es lo que nosotros requerimos para la polimerización entre capas. 20 segundos entre cada capa.
pero ya vienen programadas. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien tiene otra preguntilla por ahí? Ah, sí, perdón, también le quería preguntar. Es que dijo que las resinas fluidas se ponen cuando se deben de poner con explorador en lesiones que son mínimas, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que si tocas una lesión así, por más mínima que sea, la cavitas. Entonces, no habrá otra forma como de hacerlo, o cuál es la técnica para que no hagamos que la lesión sea cavitada. Ok, eso era lo que les comentaba. Todo depende del tamaño de la caries. ¿Ah? Por ejemplo, cuando tú tienes una caries incipiente, mejor ni tocas ese diente. Lo que haces es tratar de remineralizarlo cuando está con la mancha blanca. Porque sí, cuando tú le pasas el explorador, puedes cavitarla. Ahora bien, cuando ya tienes la caries, el punto de la caries ahí, lo evalúas y dices, ¿lo dejo o lo quito? Si deciden dejarlo, tienen que monitorear ese diente para ver si no avanza. Si deciden eliminarlo, eliminar ese punto de caries, pues obviamente lo vas a eliminar con una fresa muy pequeñita y ya hiciste tu cavitación. Cuando ya tienes la cavidad hecha, es cuando tú puedes utilizar este tipo de resinas. Como son muy fluidas, la inyectas en esa mini cavidad y te ayudas con el explorador para distribuirla en la cavidad y que no te queden burbujas. Alguna burbujita ahí por ahí, ¿sale? Y ya después polimerizadas. Únicamente es para eso. Para eso es que se utiliza el explorador. Pero sí, definitivamente, o sea, si tú utilizas un explorador cuando es una caries incipiente, cavitas y está contraindicadísimo. Pero solamente es en lo que yo te estoy diciendo. ¿Sí De se acuerdo. entiende? Sí. Muchas gracias. Pues nada. ¿Alguien más? ¿No? Si ya no tenemos entonces preguntitas, como siempre vamos a poner presente en el chat y nos vemos el lunes. Una duda acerca de las resinas fluidas y las otras, no me acuerdo cómo se llamaban las. ¿Cuál? Entre las resinas fluidas y había otra que, bueno, en la diapositiva de que se usan para la odontología conservadora. Pero no entendí muy bien la diferencia entre esas dos, o sea, como para qué ocasión se ocuparía una y para qué ocasión se ocuparía otra. ¿Cuál es más recomendable usar? Para dientes anteriores. No sé de cuáles me hablas. Es que se me fue el nombre, doctora, perdón. Solo recuerdo que una se ocupaba para... Ah, en la diapositiva, que dice resinas fluidas y resinas compactables. A ver, voy a compartir otra vez y tú me dices y si es esa. ¿Es esta? Sí, es esa. Ok, no, únicamente las resinas fluidas son para odontología conservadora. Ponemos una raya aquí que divida. Ajá. Y las resinas compactables se utilizan para posteriores. Ah, ok. Ok. Sí, Son es que diferentes. un poco. De hecho, dime. Sí, es que me había confundido un poco y me había perdido un poco en eso, pero estas se usan en posteriores, las compactables, y las otras en lesiones como tal no cariosas, o sea, como para prevenir. Más o menos, o caries muy poquitita, o en este caso, que les ponía yo acá la imagen. Aquí, como aquí, que nada más es un poquito en las zonas más profundas,
para regularizar tu piso. Y ya después pones tu base y tu resina. Muchas gracias, doctora. Por nada. Pero entonces esta diapositiva, para que nos quede claro, o si lo vemos de esa manera, son opuestas. La fluida es fluida y tiene poquito material de relleno. Y las compactables son muy viscosas, tienen mucho material de relleno y soportan un chorro. Y las resinas fluidas casi no soportan, casi no resisten cargas compresivas y se desgastan bien rápido. Y estas no. Es como que versus resinas fluidas versus resinas compactables. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay preguntas, entonces ahora sí ya nos vamos. Y si ya pusimos presente, ¿vale? Vale, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye. Hasta luego, doctora. Hasta luego.